eh, desde el 2006 hasta la fecha es profesor del nodo de Lean Management de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en México, y desde el 2012 profesor de Instituto Tecnológico de la Industria de la Construcción, que es parte de la Cámara de la Industria de la Construcción, y ahí ofrece un diplomado de modelado y coordinación. Tiene la oportunidad de participar en y desde el 2005, mientras todo es la calidad de otro elemento que se está desarrollando. Con esto vamos a tener una referencia que nos va a permitir identificar variaciones que se presentan en desarrollos de procesos y que podamos tomar medidas necesarias para poder hacer los ajustes requeridos al momento de estar desarrollando los proyectos en este caso. Esta es la base, el tener un estándar, el estándar. Y esto es algo. Básicamente, el proceso de estandarización nos va a permitir aplicar los elementos base del estándar para que siempre lo tengamos como un modelo, patrón de referencia a lo largo de todos los procesos que se van a llevar a cabo. Aquí básicamente lo que vamos a tener es la formulación de reglas que permitan el desarrollo ordenado de una actividad, en este caso la integración de los modelos BIM, de tal forma que todos los participantes tengan un beneficio de estar trabajando bajo ese orden, bajo esa estandarización utilizados. Ahora, vamos a hablar de los estándares, básicamente de los estándares. Se habla mucho, particularmente en los últimos 2 años en la industria, en la región, sobre los estándares. Sin embargo, existen muchos estándares que se aplican a BIM en la industria desde hace ya bastantes años. Entre los más divulgados tenemos el famoso IFC que desarrolla Building Smart. La muy conocida últimamente norma ISO 19650, que es básicamente lo que ha desatado una fiebre en la región por conocer los estándares y aplicarlos en los procesos de BIM. Están el estándar BS 1192, de hecho una se complementa la otra. Está uno de los estándares con más tiempo en la industria. Lo mismo que BIM Forum, la organización inicial de BIM Forum, pero ahora más por el capítulo de Estados Unidos que se ha encargado de desarrollar el tema famoso del LOD, del nivel de desarrollo para los proyectos en BIM. Y existen otro tipo de estándares un poco más orientados hacia la clasificación de la información en los modelos, como son el Uniclass, más todos estos estándares, y hay muchos más, pero estos digamos son los más conocidos, al menos los más identificados en la región. Sin embargo, no son los únicos, existen algunos otros que bien podríamos adoptar, pero sí estos son los más conocidos de este proyecto. Hablando en particular del formato IFC, este es básicamente un formato transparente, de hecho es un formato que se genera en archivos de texto, que lo que hacen es tomar la información de los modelos que se desarrollan con aplicaciones orientadas a BIM y convertirlos a una descripción digital mediante texto, de tal forma que se pueda utilizar posteriormente esa información en un software diferente al que se generó originalmente. Este estándar, de hecho, ya está publicado desde el 2018 como una norma ISO, específicamente para el intercambio de información en la industria de la construcción. ¿Qué es lo que busca Building Smart con el formato IFC? Básicamente habilitar a cualquier usuario de software, sin importar cuál sea,
de tal manera que pueda utilizar la geometría y los datos hechos en otro software y poderlos utilizar dentro de las aplicaciones de BIM. Particularmente de lo que se habla es, en estos casos, ya estas de la parte de interoperabilidad, la parte de colaboración. Esto lo que nos va a permitir es generar o tener a la mano siempre información que sea transparente, de tal forma que si el equipo de proyecto está conformado por profesionales, la persona de estructuras está utilizando Tecla, la gente de los sistemas de instalaciones está utilizando Revit, y la gente que está haciendo el proyecto civil está utilizando o Civil 3D, poder tomar esa información y colocarla dentro del entorno de proyecto para poder realizar una coordinación de las actividades de diseño que se están llevando a cabo. Esa es la base fundamental del formato IFC. Luego viene la famosa norma ISO. Esta norma se publicó hace un par de años, ya casi un par de años, en el 2018, y básicamente está muy alineado a los estándares británicos actuales que se conocen como las normas BS y PAS 1192. A la fecha hay dos documentos ya liberados. El ISO 19751, que básicamente lo que habla es de cómo organizar la información del proyecto, ya sea para la parte de ingeniería civil y la parte de edificación. Aquí va a permitir establecer un esquema en el que podamos generar un entorno de trabajo bajo el cual podamos colaborar y empezar a intercambiar información. Después está la parte 2, que básicamente se refiere a lo que son los seguros de la calidad y cómo se van a utilizar estos en los elementos de los activos del proyecto. ¿A qué se refiere como activos? A cualquier elemento que se coloque dentro del proyecto, dentro de un modelo, lo definen como activo. Lo que se va a definir aquí es cuánta información se requiere para poder ser utilizada posteriormente en los procesos de mantenimiento, de operación y de programación de actividades. Hay dos normas más que están todavía pendientes de generarse. La 3, que es el uso y gestión de la información durante la operación, y la quinta, el quinto elemento, que va a ser el cuarto que se va a liberar, que son los requisitos de seguridad en la información que se va a compartir. Estos todavía están en desarrollo. Es posible que el tercer documento se libere durante el transcurso de... Luego vienen las normas británicas, que son las normas que más impacto han tenido a nivel regional y podemos decir que incluso a nivel mundial, ya que fueron las primeras que se empezaron a abocar realmente a la aplicación de BIM, pese a que ya había normas existentes, ya había una serie de normas previamente, e incluso algunas normas ISO que hablaban de BIM, pero nunca se hicieron populares y nunca se utilizaron realmente en la industria por los profesionales, o al menos no por muchos. Las normas BS básicamente lo que buscan es generar el entorno de colaboración para que podamos gestionar la producción de la información, lo mismo que la calidad de la misma. Y algo importante en este punto es que ellos llaman sistemas CAD, no llaman específicamente sistemas BIM. De hecho, en el cuerpo de la norma se establece que cualquier elemento que genere un elemento tridimensional, cualquier software que genere un elemento tridimensional, ellos lo manejan como un sistema CAD. Cubren convenciones de nomenclatura, incluyendo archivos, temas de directorios en cuanto a su estructura, clasificación de la información, presentación de la información, nomenclatura de documentos, etc. Luego están los documentos de la serie PAS 1192, también de la parte británica, que de hecho son los que dieron base a las normas BS 1192 y a la norma ISO. En este momento estas normas ya no se actualizan, sin embargo siguen vigentes en el Reino Unido y hay muchas empresas que las siguen utilizando. Lo único que va a pasar es que ya no se van a actualizar y se van a sustituir durante unos años o dentro de algunos años por las normas ISO.
Pero estas normas aún siguen vigentes y aún se siguen utilizando como base en muchos de los proyectos en el Reino Unido, ya que se encuentra en la transición de estas normas a lo que son las normas ISO. Básicamente son 4 documentos que van desde la misma integración de la información hasta la utilización de la información durante la operación y mantenimiento. Y estas, en muchos casos, se utilizan como complementos de las normas BS. Luego viene el National BIM Standard de los Estados Unidos, que ya va en su tercera versión. Su primera versión fue publicada en el 2007. Actualmente la versión que se encuentra disponible para su descarga y utilización es la versión 3, que se publicó en el 2015. No ha habido una actualización oficial desde al sitio de lo que es estándar, pero básicamente están basados en este mismo estándar. Lo que busca es documentar los intercambios de información, generar o recomendar una serie de mejores prácticas para todo el entorno del proyecto y sobre todo lo que de toda su vida útil, mediante intercambios de información que permitan acceder a los datos originales sin importar de la fecha en la que se haga la consulta. Está compuesta por 3 conjuntos de documentos, los cuales ustedes pueden descargar de forma gratuita desde el sitio del National BIM Standard. Luego viene uno de los más conocidos y difundidos, no solamente en la región, sino en otras partes, que es el famoso Level of Development, o LOD, que desarrolla BIM Forum. BIM Forum se encarga de desarrollar, el capítulo de Estados Unidos, BIM Forum se encarga de desarrollar este estándar, que es un elemento, un estándar de referencia. Se encarga de desarrollarlo desde el 2011. Y lo empezó a desarrollar por un acuerdo con el Instituto Americano de Arquitectos, que fueron quienes originalmente desarrollaron este estándar. Básicamente busca centrarse en 2 aspectos principales. Uno, ¿cuál es el? Y el segundo, los datos gráficos que deben incluirse en ese mismo elemento para poder poner usos y las referencias de información a lo largo del ciclo. El BIM Forum es establecer 2 aspectos. Primero, indicar que esto es una recomendación para establecer un mínimo de datos dimensionales y de datos cuantitativos para que se puedan utilizar posteriormente más adelante en el modelo. Y establece 6 niveles, los famosos LOD 100, LOD 200, LOD 300, y tienen una estructura que está encargada de estar dando mantenimiento y mejora a lo que es establecer códigos que nos van a permitir identificar elementos dentro del proyecto en Master Format, Uniformat y OmniClass. Estos 3 fueron desarrollados por Estados Unidos. El más antiguo es Master Format, que se desarrolló en 1963. Luego viene Uniformat, que se desarrolló en el 73 y se actualizó en el 97. Y al final está OmniClass. Básicamente tienen una estructura similar en la que dividen los elementos de un proyecto de diseño y construcción en secciones a los que se les da una clave, y esta clave permite identificar un elemento de manera general dentro del proyecto y después, con claves personalizadas, poder identificar un elemento de forma específica para poder separar, por ejemplo, muros de drywall contra muros de bloques o muros de concreto, estructura de acero contra estructura de concreto, columnas, una columna rectangular de una columna redonda, etc.
Y posteriormente esto nos va a permitir utilizar esas claves y sus descripciones dentro del etiquetado y la identificación de elementos en el proyecto para poder utilizarlos más adelante contra elementos de costeo. Ahora, ¿qué nos regulan de manera general los estándares en BIM? El aspecto más importante es la organización de los proyectos. Otro, ¿cuál es el proceso de generación de la información del proyecto? Son documentos que están participando dentro del desarrollo del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener nosotros de aplicar estándares en BIM? Bueno, básicamente lo que vamos a tener son una serie de normas claras que nos van a ayudar a identificar y ejecutar claramente aspectos de un proceso, integrar procesos o partes de procesos en procedimientos específicos que nos permitan tener control de los elementos que se están generando y cómo se generan, y adicionalmente la forma en la que se está integrando o que está generando el modo de trabajo. Nos van a ayudar a la gestión de los datos del proyecto, ya que nos permiten la intención de esta sesión hablar de este tipo de software, pero es software que nos permite la automatización de los procesos dentro del entorno de trabajo, así como auditar y visualizar los datos para poder tener procesos de colaboración más sencillos, más dinámicos. Otra de las ventajas de estar aplicado e incluso durante el proceso, al mismo tiempo nos ayudan a identificar posibilidades de mejora, ya que facilitan la toma de decisiones al tener información concreta, actualizada y perfectamente entendible, lo que nos ayuda a mejorar la calidad de los proyectos. Y algo importante es que nos permiten contar con resultados previsibles y tangibles que se traducen sobre todo en mejores entregables a lo largo del desarrollo del proyecto. ¿Cómo se encuentra? De manera aproximada, no es específico, pero sí es lo último que se tiene publicado en la página de Building Smart. ¿Cómo se encuentra el mapa de adopción de BIM estimado actualmente? Sobre todo en la parte central de Europa y la parte norte es donde ya existe más avance en la adopción del tema de BIM. Aquí vemos en rojo los países que ya tienen especificado el uso obligatorio en proyectos públicos. Aquí llamaría la atención, por ejemplo, en Estados Unidos, que no se maneja como un estándar o como un requerimiento. Sin embargo, existe de facto la necesidad de presentar un proyecto utilizando BIM, aunque no se especifique. Ya prácticamente todos los proyectos de obra públicas que se hacen en Estados Unidos están basados en BIM. Sin embargo, llama la atención que no estén aplicando esto como una condición mandatoria al momento de la publicación de los proyectos. Vemos también cuáles son los países que están en proceso de publicar ya sus normas para lo que son los desarrollos de proyectos públicos en BIM. España lo tiene planeado para liberar este año. ¿Qué países tienen un uso habitual de BIM y quiénes en donde ya hay un uso incipiente? Hasta aquí en este punto no sé si haya alguna pregunta. Por favor, los que
tengan preguntas, la pregunta dice, en España ha crecido mucho el sistema BIM. ¿O es una afirmación? No tiene signo de Sí, interrogación. Creo que es más una que un sistema afirmación. de BIM. De Ajá. hecho, la información que he pensado de acuerdo a las publicaciones que tuve yo acceso durante el último año, es que durante el primer semestre del 2020 de este año se iba ya a liberar la norma para la aplicación de BIM en proyectos públicos. Ellos van muy de la mano con el avance de BIM, particularmente con el Reino Unido y Alemania, Holanda, Francia, que tienen también, sobre todo Francia y España, ya están muy cerca de liberar esto como un requerimiento, pero sí ya hay normas, hay procedimientos para tomarlos como base para hacer la aplicación de los estándares de BIM. Pero sí, es un tema que ha avanzado mucho en España. Ok, tenemos a Mónica Zuniaga levantando la mano. Sí, Adelante, Mónica, con tu pregunta. Mónica, parece creo que que Mónica nos perdió. nos perdió, pero bueno, aquí tengo una pregunta del señor Luis González Sí, que dice, de la mano de los Estados Unidos, de USD, ¿aplica la modalidad BIM? sí, todos los proyectos entes de gobierno de Estados Unidos manejan estándares de BIM que varían muy poco de una a otra instancia de gobierno, y prácticamente todas las escuelas, tanto públicas como privadas, cuentan con guías BIM y estándares de BIM, y prácticamente están todas alineadas. Hay muy poca variación del estándar de uno al otro, de tal manera que si alguien adopta un estándar, prácticamente está con las bases para poder cubrir cualquier otro al que se le solicita hacer un proyecto. Ok, por acá tenemos otra del señor Ángel Reinaldo. Dice, ¿cuáles países en Sudamérica están más adelantados en la implementación de BIM? Fundamentalmente Chile. Chile desde hace 10 años ha tomado el liderazgo en la región. De hecho, ya existe un estándar BIM en Chile, y ya este año también se establece que todos los proyectos de obra pública en Chile se van a hacer bajo la metodología para eso que se llama Argentina está Ahora, un poco más atrás, pero también ha avanzado algo. Verónica nos pregunta, ¿en los países nórdicos como Noruega y Suiza es obligatorio el uso del sistema BIM? Digo, Así por es. lo apreciado en la diapositiva anterior. Sí, los que ya lo tienen especificado como un estándar, de hecho vamos a volver un poco al slide para que lo vean con más calma. Eh, es Inglaterra, Irlanda ya lo tiene de forma virtual, pero todavía no llega
hemos encontrado que ya se están desarrollando con BIM. Hemos tenido la oportunidad de trabajar haciendo modelado para las empresas y son proyectos realmente pequeños del orden de unos 350. De mucho el hecho particular de México que es usar su micrófono para hacer la pregunta. La respuesta es sí, Mónica. Adelante, te escuchamos. Sí, adelante, Mónica. Ok, buenas tardes. Mira, yo tengo una duda, bueno, varias dudas, pero una en particular, porque cuando uno empieza a estudiar el BIM, que es mi caso en este momento, cuando yo necesito empezar a hacer un planteamiento del BIM, utilizar, hay tantos estándares y sé que por el país y de repente por algunas características puntuales, pero no sé cómo comenzar a hacer esto. Me cuesta establecer qué estándar es obligatorio, qué estándar es para cada trabajo ahorita. No he podido pero si, por ejemplo, si lo ponemos en el caso de Venezuela, ¿cómo hacer en Venezuela? ¿Qué puedo yo? ¿Qué necesito hacer obligatorio como BIM manager, en mi caso? Sí, mira, en este caso, cuando estamos hablando de entes particulares, y es algo que nos hemos enfrentado nosotros aquí en México, lo que hacemos es prácticamente lo que estoy haciendo con ustedes, es llegar y decirle al cliente, primero establecer los alcances, que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, y hablar sobre los diferentes estándares, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, qué ventajas tiene uno, qué ventajas tiene otro y qué potencialidad tiene de aplicarse el estándar en el país. Ahora, la realidad es que si hubiera uno que yo recomendaría más en este momento, sería el británico. Y no necesariamente con la norma ISO, puede ser con el paquete de normas BS 1192 y de efectos. Pero en este momento yo iría particularmente para BIM sobre ese estándar. Y en el caso de México, mi opción B sería el National BIM Standard, mucho con empresas americanas, particularmente en México. Entonces hay que orientar el trabajo de ellos hacia ese estándar. Vamos a hablar un poco más adelante a nivel de mayor detalle de esto. Y al final me gustaría que retomaras la pregunta si es que con lo que yo exponga en el momento no queda completamente aclarada la duda. ¿Te parece? Sí, perfecto, gracias. Ok, continuamos con una pregunta más. Alejandro, ¿tú me dices hasta cuándo? ¿Seguimos? Sí, vamos a tomar dos preguntas más y seguimos. Ok, aquí hay una sencilla, dice María Rojas, nos pregunta ¿cuál es el sucesor de AutoCAD en BIM? De AutoCAD en BIM. Bueno, es que es difícil comentar, pero si a mí me dijeran un programa que fuera 100% CAD, que pudiera sustituir a AutoCAD y que esté orientado a BIM, yo en este momento diría Brisca BIM, que es práctica para poder generar elementos BIM dentro de archivos de DWG y generar la documentación. Es un approach, un foco y un sistema de trabajo un poco diferente a lo que tienen Revit, ArchiCAD,
y otros, edificios, etcétera, pero es el que tiene, digamos, la misma filosofía, pero cuenta con todas las herramientas para poder realmente hacer algo más BIM que incluso AutoCAD Architecture desde mi punto de vista. Ahora, una de las experiencias que hemos tenido es que a pesar de que muchos clientes que tenemos ya trabajan todo su proyecto en un software orientado a BIM como Revit, la mayoría trabaja con Revit, ciertos proveedores de servicios siempre llegan con información CAD que en algún momento dado hay que retocar o hay que generar, que hay que modificar y que no vale la pena meter en un formato BIM. Puede ser una guía mecánica de la conexión de una estufa en un hotel, por ejemplo, o algún elemento que no valga la pena modelar, pero que sí se tiene que colocar. Entonces, como que decir que AutoCAD está muerto dentro de BIM, la verdad es que yo tampoco diría eso. Sí, tenemos otra pregunta y seguimos. ¿Puedes repetir el programa que no se escuchó bien? Hubo interferencia. Hubo interferencia. Se llama Briscat BIM. Briscat. Cuando puedas lo escribes en el chat, por favor. ¿Cómo no? Y vemos otra pregunta. Tenemos sí un participante levantando la mano. Adelante, por favor. A ver. ¿Alguien? Aquí tenemos Norberto Martínez. Adelante, por favor. Con tu pregunta. Contamos 3 y pasamos entonces a Daniel. 1, 2, 3. Daniel Carpio, adelante, por favor. La aplicación de BIM hacia nuevos procesos. ¿A qué se refiere cuando tenemos una estructura de proyecto única y definida? Bueno, básicamente lo que nos va a permitir es facilitar el acceso y control de la información. Nos va a ayudar a tener un mejor control de cambios, al tener algo que se llama en la industria un punto único de verdad, es decir, un punto en el que se encuentra la información autorizada, y nos ayuda a alimentar la información necesaria al proyecto en un esquema claro y definido. Y obviamente cuando todos estamos dentro de este mismo entorno, dentro de este mismo arreglo de carpetas, subcarpetas, nombres de proyecto, pues lo que nos ayuda es a tener una interoperabilidad más fácil y más transparente. Dentro de la construcción nos permite facilitar obviamente el intercambio de información entre obra y oficina, que es uno de los aspectos que hemos trabajado durante los últimos 3 años. Si yo ya hago un modelo BIM, ¿cómo tomo esa información, cómo tomo información digital y la resuelvo al módulo de diseño de obra? Obviamente los beneficios ya saben y conocen, facilidad de la detección de interferencias. La obtención de cantidades se obtiene de una manera mucho más clara, lo cual nos ayuda a tomar mejores decisiones tanto en el proceso constructivo como en procesos de costos. Controlamos y aseguramos la calidad de mejor manera y avance físico como avance económico, información y dentro del proyecto. Ahora, para la parte de la operación, esto es algo que todavía no impacta mucho en la región. De hecho, en México, en muchos proyectos que desarrollan con BIM, aún no es obligatorio, pero sí hay empresas, sobre todo desarrolladores inmobiliarios que hacen conjuntos de uso mixto, que están empezando a buscar ya este tipo de información. Al final, le vamos a poder entregar un modelo de obra ejecutada confiable al propietario y este modelo va a tener
toda la información requerida para la operación, mantenimiento, administración de espacios e incluso la planeación de respuesta ante emergencias cuando llegue a suceder algún siniestro. ¿Qué es lo que han visto algunos clientes, algunos usuarios que están empezando a utilizar esta información? Pues que tienen mejores tiempos de respuesta en la planeación de los mantenimientos, las operaciones, las adquisiciones, les ayuda a planear mejor las adquisiciones. Los mantenimientos no programados se reducen drásticamente, más arriba del 50% en algunos casos, nos han comentado clientes. Y obviamente esto tiene un impacto directo en los costos de mantenimiento y operación del edificio. Ahora, ¿cómo se impactan los estándares en la implementación de BIM y cómo podemos pensar en una implementación BIM estándar? Si bien cada empresa tiene requerimientos diferentes y alcances diferentes, lo cual hace que su implementación sea diferente, hay aspectos que sí hemos detectado en estos 12 años que se repiten de manera frecuente y nos han ayudado a generar un marco definido en lo que es la implementación y adopción de BIM en una empresa. Algo muy importante desde el punto de vista de la empresa que quiere adoptar BIM es que tiene que cambiar un poco su perspectiva de las cosas. Y esto un poco relacionado con lo que comentaba Mónica hace un momento en su pregunta. Tenemos que diferenciar cuando yo quiero adoptar BIM de lo que es mi proyecto que le voy a obtener al cliente. Algo que nosotros siempre le decimos a nuestros clientes es que deben de abordar la implementación de BIM en su empresa con la misma seriedad y los mismos pasos y la misma estructura con la que se desarrolla un proyecto para un cliente. Con esto lo que buscamos hacer es que el cliente entienda que adoptar BIM, implementar BIM en su empresa es un proyecto interno, es un proyecto de su empresa. Y que una vez que él pueda tener ya todos los pasos necesarios y haya llegado al momento de adopción de BIM, en donde todos los proyectos que vaya a hacer a partir de ese momento se hacen con BIM, ya tenemos un resultado. En ese momento ya terminamos el proyecto interno de BIM y lo que sigue es que a partir de ahí todos los proyectos que hagamos con BIM para nuestros clientes van a ser un producto que viene como resultado de haber abordado la adopción de BIM como un proyecto interno, que al fin de cuentas es un proyecto. Nuestra experiencia ha sido que un trabajo integrado con todos los miembros del equipo, todas las personas de la empresa, nos van a ayudar a facilitar más lo que es el trabajo de la adopción. Aquí viene el siguiente punto y en este caso voy a ahondar un poco más adelante también en lo que son los estándares BIM. Necesitamos ir a hacer de acuerdo a nuestro mercado y de acuerdo a nuestra práctica. Vamos a hablar un poco más adelante, más a fondo de esto. En este punto ya estamos en condiciones de poder desarrollar un plan de adopción BIM para la empresa, en el que establezca cuáles son los objetivos, en qué tiempo lo voy a desarrollar y cuáles van a ser las actividades. Y una de las actividades importantes en este punto es desarrollar un plan de entrenamiento BIM para la gente. Después con esto ayudamos a nuestro cliente a definir con qué proyecto les conviene más empezar la aplicación de BIM desde cero, entender aspectos del cliente, la ejecución, el generar el plan de ejecución BIM y la adopción de protocolos. Muchos hablan de los protocolos como la parte más importante
de BIM realmente es un elemento tecnológicamente importante, pero que viene a soportar todos los hechos que ya se hayan llevado a cabo anteriormente. Y al final, ya que el cliente, ya que la empresa tiene perfectamente adoptado y utilizado BIM, comentar con ellos cómo lo podemos utilizar como una herramienta de innovación y de expansión en los negocios de la empresa. Hablando del primer paso, necesitamos comprender con claridad qué impacto va a tener BIM en la empresa. Si no lo tenemos claro, podemos correr de nuevo la famosa curva de la decepción en la que llegamos con expectativas altas, fijar en qué etapa de este camino se encuentra la empresa, si ya se modela tecnológicas adecuadas, si los procesos corresponden, etcétera. Y esto tiene, para ir, por ejemplo, del 0 BIM o del pre-BIM a la etapa BIM 1, hay una serie de pasos intermedios. Esta serie de pasos intermedios siempre tienen en base dos aspectos: procesos y tecnología, junto con las políticas de la empresa. Y aquí establecemos una serie de medidas que deben de cumplirse. Esto lo que nos va a generar es un marco de mejora continua para saber específicamente cómo voy a hacer un pre-BIM a un BIM 1 en el que ya pueda yo tener un modelado integrado en el que mis modelos sean confiables, sean coherentes, tengan la información necesaria y se puedan utilizar, y después pasar a una etapa de colaboración en donde voy a estar trabajando con modelos que se van a estar complementando entre sí y avanzar a una etapa de integración en la que no importa en dónde esté, diferentes disciplinas para hacer la coordinación, que es básicamente el modelo, el programa de obra, la secuencia, de tal manera que podamos ir visualizando a lo largo del tiempo el futuro de nuestra cosa 2 contra el programa de obra y empezar a hacer las modificaciones necesarias. El 5D, que es básicamente el modelo 3D a partir del cual vamos a obtener cantidades y le vamos a añadir los costos para empezar a obtener la métrica del costo de la construcción. De nuevo, esto lo que nos va a dar es el costo cero o el costo inicial, para de ahí poder empezar a evaluar a lo largo del proyecto cómo tenemos desviaciones o qué mejoras podemos llegar a ejecutar para tener alguna mejora en la parte de costo. Luego vienen el 6D y el 7D. Aquí hay de repente algunas discrepancias. Hay gente que la parte de sustentabilidad la pone
como 7D, nosotros la manejamos como 6D, que es los datos de los espacios para la administración de estos y un control, por ejemplo, de rentas, de rentabilidad, de ocupación que pueda tener el cliente. Luego viene el nivel de madurez BIM. Esto no hay que confundirlo con el nivel de madurez de la empresa. Son dos niveles de madurez diferentes. Uno mide la capacidad que tiene la empresa o tiene el equipo de trabajo para generar un proyecto en BIM, y otro lo que mide es el nivel de aplicación de datos en BIM, que es el modelo de madurez BIM británico. Básicamente utiliza tres aspectos para la medición de la madurez. El primero, que está en la parte alta, en la parte triangular, que es los formatos de la información que integran el proyecto. La parte intermedia son los estándares y la parte inferior los procesos y alcance de la colaboración. El nivel 0 se refiere a la parte de CAD, a la parte antes de BIM, en la que muchos no saben, pero sí existen guías, sí existen estándares. Nosotros cuando estuvimos en la industria utilizamos estándares CAD, pero básicamente esto es algo que, si bien existe mucho en la industria actualmente, no es algo que nos ocupe en este momento. El nivel de madurez BIM 1 se refiere a la integración o a la coexistencia, mejor dicho, entre información 2D y modelos, en los que se aplican o se deben de aplicar una serie de datos, una serie de estándares, una serie de procesos para poder hacer la integración de los datos. Esto también conlleva la integración de un ambiente de trabajo único colaborativo. Si no tenemos un ambiente de trabajo colaborativo regido, estandarizado, establecidos, que permiten garantizar el del proyecto y que se encuentra con una estructura determinada. Esto es lo que se conoce como Common Data Environment. Aquí utilizamos los modelos para el intercambio de información, la colaboración y la coordinación. Hay guías de uso y estándares que se aplican, y esto asegura una consistencia en la generación de la información y en la colaboración que hay en el equipo de trabajo. El nivel 3, que es el futuro, así es lo que está pensando el Reino Unido, es que todo sea por modelos que se encuentren almacenados directamente en la nube, con todos sus datos perfectamente alimentados de forma transparente y colaborativa, para que se puedan utilizar desde dispositivos móviles o desde computadora, ya sea para cambiar el proyecto, para consultar, para construir o para operar. Todavía esto está en planeación, pero ya se encuentran los elementos base. Desde el punto de vista tecnológico, dependiendo lo que sean los alcances de la empresa, tenemos que considerar la necesidad de cambio o adquisición nueva de equipo de cómputo, renovar la red, cambiar software o adquirir software nuevo, y utilizar posiblemente equipo de captura de datos. En este caso pueden ser estaciones totales,
BIM a lo largo del proyecto. Aquí sí vamos a hablar un poco de los estándares. Elegir un estándar en el estado actual de la industria no es tan fácil. De hecho, hay muchas gentes que piensan inocentemente que quizás sea mejor desarrollar un estándar particular para su modo de trabajo, y esto lo que hace es que en lugar de que haya 10 estándares, ahora vamos a tener 11 estándares. Tenemos que considerar diversos estándares, no existe uno solo que por mi calidad, en este caso estamos hablando o de ISO, o de las normas PAS, o del National BIM Standard de Estados Unidos. Seleccionar un estándar de clasificación para la información de la construcción. Aquí el estándar va a ir seleccionado en el momento que elijamos uno. Si vamos por el National BIM Standard, seguramente vamos a estar trabajando o con Uniformat, o con Master Format, o con OmniClass. Si vamos por la norma ISO o por la norma británica, casi seguramente nos vamos a tener que ir con Uniclass porque van muy de la mano. Sin embargo, esto no limita que podamos usar otro. Vamos a tener que seleccionar también el del nivel de desarrollo. La norma británica habla también del nivel de desarrollo, desde un punto de vista un poco diferente a lo que hace BIM Forum. No son excluyentes, en un momento dado pueden ser complementarios el uno con el otro, pero sí hay que identificar uno como el base. ¿Y cuál va a ser nuestra base de interoperabilidad de información? Por lo menos tenemos que seleccionar 4 estándares para la utilización en la empresa. ¿Cuál es el que más nos conviene? Tenemos que evaluar cuál va a ser el impacto que va a tener un estándar dentro de la estructura y dentro del flujo de trabajo actual de la empresa, para saber si nos conviene más utilizar el National BIM Standard o la norma 1950 o el conjunto de normas o el estándar español, que también es muy alineado con las normas británicas, o el estándar de Chile. Alguno se puede ajustar mejor a lo que estamos acostumbrados a trabajar localmente. El que más se ajuste es el que tiene mayor posibilidad de utilizarse. Por eso comentaba yo que en México y muchas veces esto requiere más de procesos, tanto los que estamos necesitando actualmente como los potenciales que vamos a desarrollar. Es necesario desarrollar un plan de capacitación. No todas las empresas, si bien tienen procesos, aunque no los tengan documentados, no todas las empresas tienen la misma cultura y no trabajan exactamente igual. Entonces, esto requiere que se tenga que generar un plan de capacitación específico para la empresa, tanto en su orientación como en los objetivos. De preferencia que se base en un proyecto piloto que ya haya hecho previamente la empresa para Quibles y puedan cambiar de manera más rápida sus herramientas. Esto ayuda a definir claramente los alcances y las metas de en qué proyecto puede iniciar. Generalmente siempre digo con el próximo proyecto que reciba la empresa. Pero si es un proyecto muy grande, habría que evaluar. Si es un proyecto muy pequeño, quizás sea mucho más sencillo porque podemos medir alcances de una manera muy rápida y se puede un gran escaneo tridimensional a lo largo de los 21 kilómetros, que
BIM y de forma interna, los orientamos hacia el estándar del Instituto Americano de Arquitectos en su momento. Estábamos en el proceso de pasarlos al National BIM Standard cuando empezaron a tener problemas. Utilizaron un informe para el control de costos y clasificación y el nivel de informe. Una de las ventajas que ellos pudieron generar es la homologación y estandarización de los modelos de viviendas a nivel nacional. Ellos eran una que llegó a construir 10,000 viviendas al año. Homologaron también y generaron ya los estándares de la fabricación de los elementos como puertas, ventanas, etcétera, de tal forma que 4,6%, en donde la vivienda o los conjuntos de vivienda más pequeños que ellos hacían, o que ellos hacen, es el de 100 casas. Entonces, imagínense un ahorro del 4% a 100 viviendas, pues es un gran ahorro en esas. Ellos se dedican más a la vivienda media, vivienda tanto individual como en nivel medio. Generan sistemas constructivos, hacen prefabricación de elementos por volumen con beneficios de costos. Aquí su mayor ahorro de costos ha sido del 7%, particularmente en vivienda individual. No tenemos autorización de mostrar todos los. Es un caso en el que ellos vieron grandes beneficios al momento de trabajar con BIM sobre los estándares. Ya para concluir, irnos a la sesión de preguntas y respuestas. Pues lo que tenemos es una serie de ventajas en la aplicación de los estándares de BIM, no solamente para la empresa de forma interna, sino para los procesos internos, para la colaboración y la generación y participación en proyectos con terceros. Entonces, si hay alguna pregunta, me gustaría que me la comentaran para poder contestarla, y mientras dejamos los datos de contacto. Hola Alejandro, estoy abriendo el chat para empezar a revisar las preguntas. Muy bien. Mientras aprovecho y te hago la mía yo de coleada aquí. Te hago la pregunta, o sea, escuchándote hablar, pienso que en los lugares donde todavía no hay un estándar del país, la opción es chequear, alinear el requerimiento del cliente con los que tenemos existentes, ¿correcto? Así es. La práctica común de la industria contra un estándar que se asemeje más a lo que se tiene como práctica normal en la industria nacional. Ok. Ahora, no sé por qué yo me desconecté del chat. Okay. Y como que se me borró la historia del chat. Entonces creo que lo vamos a empezar a hacer. Ok, aquí aparece una. ¿Qué costo de por metro cuadrado en dólares tiene un proyecto BIM? Tienen como un indicador metros cuadrados por dólares. Varía. La experiencia que hemos tenido es que varía de país a país, porque lo que ha sucedido, por ejemplo, con clientes que vienen ya trabajando de hace años con BIM, es que realmente ellos no han cambiado los costos con los que venían funcionando, cobrando antes de BIM, que están alineados a las asociaciones locales. Hay una variación, pero normalmente no es una variación muy alta.
ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del tipo de proyecto. Pero en el caso de México, un costo estimado, no tanto por un metro cuadrado, digo, sí tenemos algunos casos por metro cuadrado, pero generalmente la meta del modelado anda el 1.5, en los casos más altos ha sido del 3% del costo total de la obra. Ha habido casos en los que ha sido unos clientes que son arquitectos y que normalmente sucede que la gente que hace los sistemas de instalaciones no usa BIM. Lo que hacemos es que nosotros les funcionamos como la parte modeladora y su ente de ingeniería lo que hace es entregarnos, por ejemplo, todos los croquis de ingeniería, todos los requerimientos de ingeniería, y con eso quitamos de en medio la necesidad de hacer los planos CAD, y esto hace que el costo se mantenga dentro de lo usual. Ok. O sea, el impacto 300 sobre el costo. Sí, de manera general, un parámetro asociado. sí. Es una pregunta. Segunda pregunta. Vi mucho en los modelos de muestra de las empresas muy grandes y también pequeñas viviendas multifamiliares donde vi mucho software de modelado y planificación. Mi pregunta es, en los modelos de este tipo, como se dice mucho en BIM, que tiene que ser de forma colaborativa bajo una plataforma nube o un servidor LAN, ¿qué utilizaron ustedes como plataforma? Número 2, la trazabilidad de la información de estos modelos se mantiene en toda su fase del BIM. Varias preguntas, disculpen. Sí, la primera pregunta tiene que ver precisamente con la variación del costo. No es lo mismo hacer un modelado a los 300 que hacer un modelado a los 400. Eso, precisamente por eso es la variación. Ahora, unas cosas que suceden normalmente en la industria es que se está manejando mal el LOD. Se piensa que el LOD es único para todo proyecto, y esto se especifica tanto en el contrato como en los alcances. Lo que sucede muchas veces es que como no se especifica, el modelador o la parte de ingeniería tiende a ofrecer o a terminar haciendo más de lo que realmente le corresponde. Actualmente estamos participando como consultores en un proyecto en el que esto es una estructura de concreto y perfiles de acero estructural. La especificación de LOD, alguien lo especificó de manera incorrecta como LOD 400 general, LOD 400 hasta en las ventanas. Y empezaban a hacer LOD 400 en los muros de bloques de concreto, cuando no era necesario y no estaba especificado. Y estamos hablando de un conjunto de usos mixtos que son 85,000 metros cuadrados. Tuvimos que poner pausa y centrar las necesidades de contrato para casarlas con las necesidades de modelado. Y entonces se encontró que el modelado de la arquitectura era los 300, no 350, que el modelado de la estructura de acero sí era 400, que el modelado de las fachadas de cristal y aluminio era de 300, cuando el arquitecto estaba empezando en 400. A eso es a lo que me refería, que hay que tener muy claros los requerimientos del cliente, porque se tiende a malinterpretar o a no registrarlo, y esto provoca el tema. Ahora, la segunda pregunta, si me recuerdas, por favor, era lo de los
Sí, te recuerdo Sabía. que en los modelos que presentaste, unos Ajá. muy grandes, modeladores, herramientas para coordinar de forma colaborativa en la nube. Lo que tenemos que hacer son los controles. El tema aquí principalmente son los controles para poder mantener el control de la información. Ahora, generalmente la información local en la oficina, no necesariamente en la nube. Y que se mantiene en la nube y ya se ha extendido más. Sí hay que considerar un estándar de facto y que se ha estado adoptando de manera global. Esa se encarga de toda sección. Que fue uno de los, no 10 personas, que fue uno de los estadios. En la parte de instalaciones, la torre que comentamos, había 6 equipos de trabajo y cada equipo de trabajo variaba entre 4 y 6 personas, dependiendo del alcance. Entonces, no es una regla que se determine en sí por el tamaño de la empresa, sino que viene como consecuencia de lo que se debe de generar para el proyecto. Sí es necesario evaluar para decir, este proyecto necesita 2 personas para arquitectura, 1 para estructura y 2 para instalaciones, por ejemplo. Que en casos de proyectos o empresas como las que veíamos al final, era generalmente el proyecto, la organización. 2 para arquitectura, 1 para estructura y 2 para instalaciones. El equipo de arquitectura, uno veía la configuración arquitectónica de la vivienda y otro verificaba el contenido de los elementos como puertas, ventanas, elementos de concreto que se tenían que prefabricar para poder enviar la solicitud de esa planta. La parte estructural la resolvió una persona y la parte de instalaciones 2, uno para la hidrosanitaria, otro para la eléctrica y telefonía, y les funcionaba bastante bien. ¿Puede una persona hacer todo? Aquí hay que entender cuál es la base del todo. Si es la coordinación, sí, dependiendo del proyecto, la puede hacer una persona. De hecho, hay empresas y un manager que la tarea de manager porque tiene proyectos grandes y cada proyecto necesita un participando
que de la necesidad. Aquí es más bien la tiene que responder a la necesidad del proyecto. Seguimos a la siguiente, de Alex Leiva, dice, tecnología BIM ser implantada para proyectos donde. IPD, que es una práctica que ya se está empezando a desarrollar en Estados Unidos, y esto depende mucho del tema contractual. ¿Por qué sucede BIM de esta manera fraccionada en la región? Porque la práctica contractualmente es proyecto, se presenta un presupuesto, un divorcio entre el diseñador y el constructor. Sin embargo, algo que hemos hecho nosotros con algunas empresas, y que por ejemplo la empresa que hizo los estadios y esta torre que les mostré, ellos, una de las condicionantes que ponen a sus clientes es que no solamente participan en el proyecto, sino que están como elementos de supervisión, de construcción, para poder asegurar que lo que se ejecute en el modelo se ejecute en obra. Hay clientes que esto ya lo entienden y han cambiado el modelo contractual en México. ¿Qué es lo que están haciendo? Anticipa la presentación del concurso de costo para la obra antes de que se termine el proyecto a nivel ejecutivo. Y esto hace que el constructor empiece a participar en el desarrollo del proyecto ejecutivo antes de que se emita e influencia el resultado de la obra. Generalmente el constructor tiene una visualización diferente de lo que sucede en el proyecto a la que tiene la ingeniería, a lo que tiene la arquitectura. Y esto ha desembocado en beneficio accionista. Entonces, sí posible, es deseable que esto ejecute, pero hay que modificar un poco el contrato. Okay. No, la siguiente. No sé si con esto okay. A la siguiente, Antonio y Emma, cuando progresado del de estudio, perfil requerido en la metodología BIM cumple con las expectativas y necesidades de las empresas.